hermanos, a Efesios capítulo 4, desde el versículo 10 al 14. Efesios 4. Vamos a leer desde el 9 realmente para que llevemos el contexto completo. Efesios 4 del 9 al 14. Dice la palabra del Señor en Efesios 4 del 9 al 14. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, póngale ojo a eso, no hay una acepción de personas, no hay miembros de segunda clase, no hay cristiano que no tenga una responsabilidad en esto, todo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Eso se llama teología. El pleno conocimiento del Hijo de Dios es la teología perfecta. Obviamente la vamos a tener cuando estemos en gloria y ahora vamos a verle tal cual Él es, pero eso ya está en marcha. Dice, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas, el error. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por permitirnos estar aquí reunidos, por permitirnos venir delante de tu palabra, someternos a ella, Señor, y permitir que tú, Señor, a través de la iluminación de tu Espíritu Santo, nos permitas extraer de ella la verdad de Cristo Jesús, para la gloria del Padre. Te pedimos, Señor, que lo que hoy aprendamos y estudiemos sea, Padre, para nuestra edificación, para nuestra madurez y conformación al Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Que podamos, Señor, de esa manera nosotros ser transformados y podamos andar como Él anduvo. Podamos vivir la vida de Cristo en el mundo como el cuerpo de Cristo, haciéndolo en unidad a través de diferentes dones que ponemos en práctica en el servicio y en el ministerio cristiano. Gracias, Padre, porque todo esto no se trata de nosotros mismos como seres individuales que andan sueltos, sino que se trata de Cristo, se trata de su iglesia y se trata de su iglesia unida en el perfecto vínculo del amor. Te agradecemos, Padre Santo, porque de esta manera nosotros somos la verdadera luz en medio de este mundo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Y bueno, interesante el texto que acabamos de leer. La primera parte es bien teológica, porque cuando leímos el versículo desde el 9, estamos hablando de la ascensión. Que ascendió, ¿qué significa? Sino que él había también descendido a las profundidades de la tierra. Y con esto nosotros obtenemos un ejemplo en Cristo. Y este que descendió es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Esa es la base del por qué nosotros ahora tenemos, hermanos, distintos dones. Tenemos distintos ministerios. Tenemos el poder de Dios que nos permite llevar a cabo no solamente el ministerio, sino que en general la vida cristiana, ¿verdad? No podríamos ni siquiera vivir como cristianos en medio de este mundo si no fuese porque Cristo ascendió a los cielos para llenarlo todo. Pero esta es la base del por qué ahora
nosotros podemos servir también en la iglesia de Cristo. Ese es el fundamento. Él ascendió a los cielos y dio dones a los hombres. Entonces, la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿cómo deberíamos servir de una manera que promueva la unidad? Y desde ya yo quisiera lanzarles la pregunta abierta para que alguien me conteste. ¿Qué ideas tienen? ¿Cómo deberíamos nosotros servir de una manera que la unidad sea promovida en medio de la iglesia? ¿Quién quiere aportar? Con gozo, dice, muy bien. Debe ser un servicio con gozo. ¿Alguien más? La mente. Con una mente, unanimidad, ¿verdad? Ok, Gaby. Sacrificial, porque vamos a poner nuestros dones al servicio de los hermanos. Ok, de una manera sacrificial. Muy bien. Responsabilidad. Con responsabilidad. Muy bien, hermano. La responsabilidad es muy importante. Sí. Yo creo que también por Fidelidad. Fidelidad. Madurez. porque no tenemos que ir con mentalidad de que uno hace esa gente, sino que también encontramos todos los hermanos con sus diferentes opiniones y creo de que hay que ser maduro también para no fijarse en ese pequeñas cosas que después causan descripción. Claro, totalmente. Eso es muy importante. De hecho, la madurez en este texto luego toma una parte central, porque lo que estamos buscando es el hombre maduro. Y es lo que hallamos más adelante, ya llegando al versículo 13, 14, es prácticamente el centro del argumento del apóstol Pablo. Es decir, un ejercicio de los ministerios y de los dones que Dios ha impartido es que podamos todos alcanzar la madurez en Cristo Jesús. Es decir, eso no es un detalle menor. Yo quiero que ustedes observen que de todo lo que acabamos de mencionar, es bien fácil hacer versiones carnales. Por ejemplo, él hablaba del gozo. Y yo puedo producir versiones carnales del gozo. ¿Cómo creen ustedes que podría ser eso? Yo puedo decir, yo me gozo en servir. ¿Cómo eso podría ser carnal? La jactancia. Ese es, pero de las más típicas. Y me alegra que lo dice él porque es músico. Y en el ámbito musical, en el servicio, es como yo soy un, mira qué chivo me salió el arreglo. Ajá, y es como, ¿verdad? Y fácilmente olvidamos el por qué estamos ejerciendo los dones en el servicio y nos exaltamos nosotros mismos. ¿Qué más se les ocurre sobre cómo podríamos ejercer estas cosas que hablamos carnalmente? Popularidad. Popularidad. Muy bien. Eso puede ocurrir hasta en la predicación, hermano. ¡Qué chivo predica! Y ya el predicador, si no anda donde debe andar la cabeza, si no es una persona sencilla de corazón, este se ensalza. Soy el predicador premium. General. Yo soy incluso, hermanos, miren, en nuestro ámbito reformado, a veces no nos gusta admitir que se dan estas cosas, pero se da. Expositor, ¿verdad? Estoy diciendo que todos utilizan esa expresión de manera errónea, pero hay ocasiones que se nos sube a la cabeza lo que predicamos. Yo soy expositor de la palabra. Debemos de tener mucho cuidado. Por eso es que el inicio del texto que leímos hace un énfasis en quién. En Cristo. Él es quien hizo la obra al descender hasta lo más profundo de la tierra, es decir,
hace el recorrido que encontramos allá en Filipenses 2, del 5 al 9, ¿verdad? Él tuvo ese sentir, el sentir que hubo en Cristo que nosotros debemos de tener bien cuando vivimos la vida cristiana y cuando servimos, que no tuvo el ser igual a Dios como algo que aferrarse, ¿verdad? Sino que se despojó. Y bueno, el fondo de eso es que se entregó su vida hasta la muerte y muerte de cruz, es decir, una humillación. Pues Cristo es nuestro ejemplo en la vida, en humildad, en entregarnos nosotros por los otros hermanos. No podemos hacerlo más que Cristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces la base es Cristo. Nosotros no vamos a poder hacer esto fuera de Cristo. Bienvenida, hermana. No vamos a poderlo hacer fuera de Cristo. Y es Cristo quien también en su victoria en la cruz del Calvario, en su resurrección y posterior ascensión, nos da a nosotros la participación de su victoria por medio de dones. Nos vuelve parte de Él mismo en el sentido de que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, todo lo que nosotros ejercitamos en el ministerio cristiano no sirve, así como lo oye, no sirve de nada si no tiene por base a Cristo Jesús. Él es la esperanza de gloria del creyente. Ese es el texto que acabamos de leer. Y una de las primeras respuestas, muy relacionado con lo que decía Ed. ¿Cómo vamos nosotros a poder servir de una manera que la unidad es promovida? Fíjense, con el poder que Dios nos da y con gran alegría. Pero antes está el poder. Entonces, nuestra meta no debe ser meras buenas obras, sino buenas obras con un espíritu que proviene de una gozosa dependencia del poder de Dios. ¿Qué opinan ustedes de cómo se puede hacer buenas obras sin depender de Dios? ¿O cómo creen ustedes que se pueden hacer buenas obras sin depender del poder de Dios? Parecemos filantropía, digamos. Una filantropía así de apariencia, que se diga que yo he sido amoroso, dadivoso. ¿Qué más se les ocurre? De la familia, personas que colaborar con los sigo diciendo, pero yo siento que no lo hace con amor y al conseguirla, sino que como para que sea tomada en cuenta cuando ella entonces siento yo que ahí no hay amor, porque me interesa. Básicamente buscando una salvación por obra, por así decirlo. Okay. ¿De qué otra manera se les ocurre? Yo hago algo así. Fue un voluntariado donde aprendí a hacer gorritos y se entregan, esos gorritos se llevan al hospital. Yo estoy haciendo una obra porque me bajó. Ajá. Y es interesante lo que usted menciona, hermana, porque aquí es donde también viene ya una situación de la vida del creyente. Dale, hermano, pues adelante. Una situación de la vida del creyente en la cual nosotros debemos de orar todo como para el Señor. Eso, lo que usted dice es interesante porque usted sí lo hace así, yo lo creo. Sí, sí. Pero normalmente, si nos vamos a que hay 10, 20 personas haciéndolo, muy probablemente el resto. O sea, sí, es una causa. Correcto. Te genera algo y se lleva para los niños. Van a los hospitales y se donan. Claro.
Entonces las personas se sienten, Yo sí, ajá, claro, porque la que ajá, con el corazón pero allí es gente, entonces claro, que solo lo hacen como hermano. claro, o sea, el propósito general con el que esto está siendo hecho no es para glorificarse, ¿no? Entonces la gran mayoría de gente no lo hace para glorificarse. Pero es interesante porque esto pasa en el contexto de la iglesia, También ¿verdad que sí? ¿De qué manera nos puede pasar en la iglesia? somos como activistas y le damos ciertas cosas para hacerlo sin que el centro de Dios. Amén. Cuando somos activistas, cuando carnalmente venimos y vemos un montón de responsabilidades, incluso, les digo, sin dejar de tener en mente, no, hay que hacer, o sea, hay que hacer la obra del Señor, entonces yo voy a venir, voy a hacer esto. Pero podemos venir y olvidarnos del centro, que es Cristo, y actuar en la carne. Entonces podemos hacer buenas obras en la iglesia, en activismo. Podemos hacerlo también en falsa piedad. Muchas veces estamos queriendo forzar opinión sobre nuestro testimonio. Y entonces queremos que los hermanos tengan una opinión de nuestro testimonio en vez de ver nuestro verdadero testimonio. Y entonces empezamos a fingir ciertas conductas, ciertas maneras, a veces hasta cierto lenguaje. Y eso, hermanos, al final es no depender del poder de Dios. Y el problema cuando no se depende, les hago yo la pregunta, ¿qué se les imagina a ustedes? ¿Cuál es el problema? Aún si fuéramos buenos, supongamos que somos buenos en fingir estas buenas obras. ¿Cuál creen ustedes que es el problema cuando se hacen separadas del poder de Dios? Son muertas, no perduran, cuesta mantenerlas. Al final hay hasta un efecto rebote, diría yo, porque esto termina explotando correcto. Correcto, es como un sepulcro blanqueado, usando las palabras de nuestro Señor, donde se ha tapado con mucha cal un tufo, un muerto ahí, pero de pronto ese muerto va a salir. Saca la luz. Claro. Que a veces hay que tener cuidado porque podemos estar bien. Si nos ponemos en este plano, como lo están diciendo, hasta nos podemos jugar todos aquí. Y muy bien, así la limpieza. ¿Me entiendes? O sea, nos podemos jugar nosotros y hay que tener también mucho cuidado. Claro. Pero sí se reconoce con el informe colectivo. Claro. Si realmente es algo que viene de un corazón sincero, va a perdurar. Pero si no, no va a perdurar. Claro. O sea, ahí empieza y de repente, cuando empiezan los maestros, a ver. Claro. ¿Sabes qué no supe? Y que hicieron todo lo que hacían tal cosa, vas a ver. Porque no hay lealtad, no hay responsabilidad, no hay sacrificio, como dijo Gary, no hay, pues, todas esas características que son, pero eso se va limpiando por el tiempo. Claro. Pero creo que hay que tener cuidado también, que a veces, pues, por la lo que es haciendo por ti. Sí. Por eso, pero por caer hecho, lo podría también poner y ver más lo que hay que hacer. No, hay que tener cuidado con porque sí, o sea, pero también hay que tener cuidado. Yo creo que hay que hacer ver esa condición, ese perfecto, que la hagamos, que cada quien se a sí mismo. Y si en algún momento algún tercercito ahí que le digamos, señora, ayúdanos, porque quiero tener un corazón realmente sincero con los ustedes, ¿verdad? Porque es peligroso.
Claro, al final la palabra de Dios nos expone estas cosas y no lo hace para que vengamos y nos comamos los unos a los otros, Sí, soy sino que lo hace para que nosotros seamos creyentes que a la luz de la Escritura podamos ser edificados. Y creo que el hijo me madurez. Ahí entra la madurez. Ahí entra la madurez. Tenemos que frenar nuestra y las ofensas. Sí, para no causar daño a un hermano. totalmente. Por eso yo digo, los vamos a saber si realmente las cosas siempre por eso se hacen bien. Claro. Es que no, yo, ay, no, ya no tengo. Ay, que llegue la otra. Como que mi responsabilidad, ay, no, que yo no fui. Luis. Sí, a mí me gustaría decir de que para ser lo más realista posible, yo creo que hay una etapa en la que el cristiano siempre sirve con motivaciones incorrectas, porque todavía no ha sido alumbrado con la verdad de la palabra, y sin embargo sí tiene un gran ímpetu o mucha voluntad de querer hacer, pero no lo hace con la motivación. Lo digo eso porque ahí dice el versículo, no, sí, que lo haga por la fortaleza que Dios para que Dios sea glorificado mediante Jesucristo, que pertenece a la gloria, el dominio por los hijos de Dios. Y yo creo que el cristiano debe de ser honesto consigo mismo y autoobservarse y revisar las motivaciones de su corazón de por prestar tal o cual servicio. Y en el momento en que él vea una motivación, no, es que yo es para ganarme ahí un puesto, o para que la gente me vea, o porque yo quiero sobresalir por encima de mis demás hermanos de la iglesia, o cualquier motivación de esas que es una actividad, porque aquí, vamos a ver, yo voy a decir algo de la manera más clara. Todos de nosotros, creo yo que en algún momento de nuestro caminar cristiano haya servido con motivos que no sean del todo correctos, en algún momento de nuestro caminar cristiano. Creo yo que todos pasamos por ahí de alguna manera u otra. Sin embargo, ahora estamos aprendiendo y creo que nuestra responsabilidad delante de Dios es mirarnos y decir, realmente el servicio que yo estoy prestando en la iglesia y a mis hermanos, ¿en qué motivaciones? ¿Qué es lo que me motiva en mi corazón a servir? Ya sea a Él, como dice el último versículo, a servir en cualquiera que sea el lugar donde Dios nos ponga. Y ahí está el secreto, porque Siempre, yo no sé que cuando yo peleo con los así yo es. siempre digo, estábamos hablando de edad, por ejemplo. Yo a veces mis compañeras dicen, ay, ¿qué vamos a recoger para la mañana? Y yo siento que sí, que me piden yo, siento en mi corazón algo, y yo sé que Dios es el que me lo está poniendo. Sí, no es, ay, qué tan linda, la hermita. No, es Dios el que le pone igual siento que es en el servicio. Porque uno como humano tiende a hacer lo más fácil. Voy a ir a la iglesia, recibo y me voy. Quiero y me voy. No me quiero comprometer en nada porque ya es su compromiso y es tiempo y tiene que ser sacrificial, tiene que ser con gozo, pero yo pienso que el servicio tiene que venir del Señor. Si no viene de Él, no sirve. Claro, hay dos partes Y no ahí. perdura. Hay dos partes. Es que el cristiano, a ley tiene que servir. Sí. Porque es una gran contradicción un cristiano que no sirve, ya que el mismo Cristo dijo, yo estoy como el que sirve. Pero al mismo tiempo, el cristiano, siendo alumbrado por la palabra, por la enseñanza y la comunión de los santos, debe de ir creciendo y buscando en oración esa madurez de decir, Señor, yo te quiero servir, pero por las motivaciones correctas, por edificar a mis hermanos, por la edificación de la iglesia, como dice ahí, y no por intereses propios, ni por gloria, por búsqueda de gloria propia. Porque ahí sí, cuando uno empieza a servir así, es solo cuestión de tiempo. Uno es hijo de Dios para que Dios intervenga. Entonces viene la corrección de parte amorosa, para irle mostrando a uno y irlo a uno, para que las impurezas vayan saliendo y uno empieza a crecer. Sí. Vamos. No, yo estoy de acuerdo con él. Tenemos que toda la prevención de crecimiento progresivo, claro que te estaba diciendo que ahorita vamos a andar en tiempos así que de una
no sé si es una montaña rusa. Sí. Pero independientemente, o sea, ya si Cristo murió por vos y vos solo, o sea, tenés todo el término de tu vida, porque pasa, pero que te va a pulir. Entonces, bueno, al inicio creo que, tal como dice el hermano, Dios pone todo, pero al final sabemos que la ecuación es fe y la fe produce obra, no es la obra fe. No tener fe y cuando tenemos una fe verdadera, El fruto. cuando lo haces siempre, obviamente esto lo estás haciendo puro. Ya con la fe, obviamente eso produce las obras. Correcto. Es algo que va de la par, porque la fe sin obras es muerte. Obviamente eso lo vas aprendiendo en el camino y después esa misma carga que Cristo tuvo, ya la tenés vos de por sí, ya no la puedes negar. Así es. Fíjense qué importante cuando hemos discutido todo esto, luego ir a ver a los ojos de la palabra. Ya Luis había leído un poquito. Dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Dice, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Y esto es bien importante porque Sarita y Gaby decían, esto no es, esto no se puede mantener, hay un agotamiento. Al final, más allá de venir y evaluarnos unos a otros, que si nos ponemos en eso, hermanos, no vamos a acabar y vamos a pecar. Eso se lo garantizo. Es un tema de que la palabra nos está llevando a nosotros a la sabiduría de venir y depender completamente del Señor, quien es quien nos salvó. O sea, nuestra salvación, nuestra nueva vida depende de Él. Y no solo para nuestra salvación esta gracia es activa, sino también para nuestro servicio. Es decir, yo debo de entender que si lo hago en la carne, no voy a tener fuerzas. De pronto me voy a quemar y esto va a reventar de una manera en la cual va a ser notorio. Pero si yo voy a servir, lo voy a hacer por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, hermanos, es quien ya lo hizo todo. Y nosotros lo que hacemos es participar de su dádiva, participar de su obra. Dice, a quien pertenece. A Jesucristo es a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Es hermoso porque a Él le pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos, pero a Él le ha placido, ¿qué cosa? Darnos el reino. Entonces nuestra posición aquí es la de esta manada pequeña. Esta manada pequeña que no debe de temer, porque el Señor, quien ha vencido, quien ha obtenido todo, a quien se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, ahora a Él le ha placido darnos el reino. Él es quien nos da el poder, hermanos, para servir. Entonces, un servicio que es hecho en el poder de Dios produce gozo. Produce gozo porque es un servicio que no está fundamentado en las obras muertas de la carne. Efesios 4, del 10 al 11, dice, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos. ¿Quién de nosotros puede ascender a los cielos? Les pregunto yo. ¿Quién subirá al monte del Señor? Y algunos piensan que al leer esto pueden ellos hacerlo. Voy a ser el que sube al monte del Señor. Es una descripción de Cristo, déjenme decírselo. Él es el que sube al monte del Señor, el que asciende a los cielos, y en Él nosotros somos llevados, como dice Efesios 2:6, nos hizo sentar, Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces Él es que ascendió arriba de los cielos, descansamos en Él. Él traspasó el velo que nosotros no podíamos traspasar. ¿Saben para qué? Para poder llenarlo todo. Y fíjense que este concepto de llenarlo todo es totalmente cerca de la iglesia. Es acerca de la iglesia. Nosotros somos aquellos que estamos
llenando la tierra de la gloria del Señor. Qué hermoso es que estamos acá adorando al Señor, reunidos. El Señor lo llena todo desde una perspectiva completa, espiritual, cuando Él asciende, recibe la promesa del Padre del Espíritu, nos da el Espíritu a nosotros y nos entrega dones. Ahí ya fue lleno todo, desde una perspectiva teológica, pero desde una perspectiva práctica, nosotros somos quienes estamos haciendo la obra de Dios, de que su gloria sea visible en todo el mundo. Entonces, la capacidad de que nosotros llenemos todo viene de que Él ya lo llenó todo. Y entonces Él dio a algunos ser apóstoles, pero Él dio. Dice, y Él dio. Eso es vital. No es que surgieron apóstoles ahí. Apóstol Pablo, apóstol Pedro. Él les dio el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, el Señor viene y equipa a su iglesia para que en efecto su gloria pueda ser esparcida por toda la tierra. El poder viene de Dios y esto nos trae sumo gozo. Y luego, 2 Corintios 9, del 7 al 8, que cada uno de como propuso en su corazón. Pero ¿a quiénes le está hablando acá Pablo? O sea, obviamente a los corintios, ¿verdad? Pero ¿a qué tipo de personas, a qué tipo de corintios le está hablando Pablo? Creyentes, ¿verdad? Creyentes bíblicos. Les está diciendo como que cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Saben qué? Le está hablando a creyentes del nuevo pacto. ¿Qué ha pasado en los creyentes del nuevo pacto? ¿Qué tienen hoy? El Espíritu Santo, y tienen un nuevo corazón. Entonces hoy, que cada uno de como propuso en su corazón. Ahora, si yo voy y esto se lo entrego a un no creyente que no tiene un nuevo corazón, que no tiene la ley de Dios escrita en él, no estamos hablando el mismo idioma. Cuando Pablo dice que cada uno de como propuso en su corazón, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los creyentes, le está hablando a los que ahora tienen un nuevo corazón. Y por eso podemos dar, no de mala gana ni por obligación. La exhortación viene, ¿saben por qué, hermanos? Porque nosotros podemos obedecer. Es decir, de este lado de la gloria tenemos la capacidad, créanme que la tenemos, de ser bien burros y hacerlo de mala gana y por obligación. Claro que usted puede, no se subestime, ¿verdad? Usted puede venir y hacer todo por los motivos incorrectos, pero como ya tiene el Espíritu de Dios, como ya tiene un nuevo corazón que le fue dado por gracia, usted sí puede ser exhortado para hacer estas cosas en amor. Cuando instruyen con esto y lo estamos haciendo de una forma equivocada, el Espíritu Santo no empieza a redarguir y nos dice, Exacto. Entonces, fíjense, Dios ama al que da, y en esta ocasión está hablando obviamente de dar, de las ofrendas, al que da con alegría, pero no se puede dar con alegría si esto no es hecho desde un corazón que ama al Señor, es imposible. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. La fuente es Dios, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Hermanos, otra característica importante es que el Señor siempre nos va a proveer todo cuanto necesitamos para la vida y la piedad y para que nosotros abundemos en todo. Pero fíjense qué bonito, abundemos en toda buena obra. Entonces, podemos servir de una manera que la unidad es fomentada en la iglesia cuando nosotros lo hacemos con el poder que Dios nos da. Ya nos dio. O sea, ya nos dio. No hay aquí uno que es cristiano que no tiene el Espíritu. Así de sencillo. Todo, ¿cómo? Aunque dudemos. Aunque dudemos. Aunque dudemos. lo podemos tener contristado. Lo podemos tener contristado. Nos echa de ver que lo tenemos, porque nosotros Amén.
Pero si usted es verdadero cristiano, el Espíritu Santo está ahí. Entonces solo se trata de que ante un zamaquión de estos de la palabra reaccionemos y vayamos al trono de la gracia, que es otra cosa que habíamos visto hace unos jueves. El trono de la gracia, hoy ustedes tienen acceso o yo tengo acceso. Eso no es algo... Hay personas que creen que la oración que hoy tenemos en Cristo es algo que siempre ha sido así. No, no, no. Eso es en Cristo. Por la obra de Cristo. Porque Él es un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y porque Él ya entregó el sacrificio una vez y para siempre de su propio cuerpo. Hoy nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Es decir, cada vez que yo doblo mis rodillas, estoy ante el trono celestial. Una experiencia más excelente que la que tuvo Abraham, que la que tuvo Moisés, que sí, ahí dice en la palabra que hablaba cara a cara con el Señor, pero era un cara a cara tipológico, hermanos. Hoy nosotros estamos mucho más cerca. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, habitando en nosotros. Y usted y yo podemos ir al trono de la gracia y decir, Señor, ayúdame a poder servir con tu poder y no con mis fuerzas que me van a cansar, que me van a frustrar, que me van a llevar incluso a pecar contra mis hermanos. Y cuando eso sucede, cuando el poder de Dios es el que está en acción, hermanos, nosotros lo hacemos con alegría. ¿Por qué? Porque el gozo es parte del fruto del Espíritu. El gozo, la alegría, es parte del fruto del Espíritu. Cuando servimos en la carne, ¿qué creen ustedes que se va a manifestar? Para usar palabras de Pablo. Las obras de la carne. Las obras de la carne. Muy importante tenerlo en cuenta. Otra manera. ¿Cómo podemos nosotros servir? Y ya está la palabra. De manera que nosotros promovemos la unidad en medio de la iglesia, sabiendo que el servicio de todos es necesario y valioso, ¿verdad? En la práctica, en el día a día del cristiano, primero que nada tiene que ser un creyente que está en la palabra de Dios. Si el creyente no está en la palabra de Dios, no sabe qué es lo que Dios quiere. Y en oración. Eso es la primera. Primero la palabra. En la palabra de Dios, si yo no estoy en la palabra, yo no puedo saber qué es lo que Dios quiere. ¿Cómo yo sé lo que Dios me manda? ¿Cómo sé el carácter de Dios? ¿Cómo conozco al Señor? ¿Cómo tengo intimidad con Él? Porque miren, hermanos, hay un montón de gente que después va y se salta la oración, pero se salta la oración de un Dios que no es el de la palabra. Porque hay gente que viene y quiere orar bien rápido, pero desconoce al Dios de la palabra y entonces ora de maneras abusivas que no son la enseñanza bíblica. Entonces, la primera parte es vital, la palabra de Dios. Si yo estoy en la palabra, yo conozco al Señor, y al conocer al Señor, entre más, y hermanos, aquí aplica también lo que decía Richie, lo que decía vos, ¿verdad? Obviamente, cuando empezamos el caminar cristiano, conocemos bien poquito, conocemos lo que nos predicó la primera persona que nos habló, y ese poquitín que conocemos lo tenemos que usar, pero tenemos que estar más en la palabra, conocer más del Señor, y esto va junto, no son, lo que quiero que me entiendan es que no son temas separados, la oración. Si yo tengo una vida de oración que está cimentada en el conocimiento de la palabra, que es por la iluminación del Espíritu, es decir, va junto, yo vengo hoy para leer la palabra, fíjense. Leo la palabra y eso fortalece mi oración. Entonces, pero por darle un orden lógico, pues, la palabra y oración. Si yo estoy en la palabra, conozco al Señor, pero la oración es la respuesta de aquel que conoce al Señor, porque el Señor es el que en su palabra nos manda a vivir en una vida en comunión con Él, en oración. Es una pregunta muy importante la que he hecho. Claro, lo es. Y a ese punto Sí. No, y totalmente. Lo que sucede es esto, que cuando nosotros venimos, y hay maneras románticas, falaces, y qué bueno que tocas el punto, hay maneras románticas, falaces, de venir y decir, yo dependo del Señor. Hay un montón de gente que dice, yo es el centro de mi vida. Pero a saber que Dios, no es el Dios verdadero, no es el Dios de la Biblia, es un Dios creado a imagen y semejanza de ellos. Y luego dicen, depende del Señor, el Señor es el centro de mi vida, pero es que yo le pido al Señor,
y no me da nada. Sí, pero le estamos pidiendo a un ídolo, pero no le estamos pidiendo a Dios. Lo que dice Luis es bien importante. Y el hecho de que también esto, el estar en la palabra, nos va a guiar también a una correcta vida cristiana, como lo mencionaste, a través de congregarnos, por ejemplo, es algo muy importante, de servir, que es lo que estamos hablando. Es algo muy importante. Congregarnos, hermanos, es central, ¿verdad? Acá creo que está presupuesto en el tema porque estamos hablando ya del servicio. Tenemos que estar congregados, ¿verdad? Pero no podemos dejar de congregarnos. Si nos dejamos de congregar, evidentemente después esto, hay personas que creen que el dejar de congregarse es algo es simple, que no va a traer consecuencias al alma, que no va a causar una bancarrota espiritual. Claro que lo va a causar. Yo dejo de congregarme y muy pronto voy a ver los efectos de la carne en mi vida. Eso es real. Él creo que tenía una pregunta. Otra manera, sabiendo que el servicio de todos es necesario y valioso. Esto, ojo, debe de ser entendido en su dimensión, porque algunos podrían siempre de cuidarnos de ideas extremas que no son las que la palabra enseña. No estamos diciendo de que la obra del Señor depende de que nosotros vengamos y prestemos nuestro servicio. El Señor va a llevar a cabo sus propósitos en el mundo, aun si nosotros decidimos, hermanos, no honrar al Señor a través de servirle gozosamente a Él. Pero aquel que verdaderamente es un creyente, entiende la importancia de involucrarse en el servicio y entender que su servicio es importante, por más que piense de que no es tan importante como el de otro. Porque dice un obstáculo para que el cuerpo de Cristo funcione como debería, es que los miembros se sientan inútiles e insignificantes, lo que podría hacer que sientan envidia de los demás o amargura hacia Dios. O incluso, yo voy a agregar aquí a lo que dice, incluso muchas veces podría generar la indiferencia de decir, ya están los que resuelven, allá están los jueces, los que siempre lo hacen, y yo me acomodo. No solamente va a ser envidia, hay hermanos que no es que reaccionen en envidia, hay algunos que están felices que allá está el hermano que es buenísimo en la cocina, que allá está el hermano que predica re bien, que allá está el hermano que discipula re bien. Estamos hechos, ¿va? Es un envidiado. Hay de todo, porque aquí, para pecar, hermanos, tenemos un montón, ¿verdad? Hay el que se señala envidia porque quisiera predicar mejor. Y ahí es donde se vuelve importante que la enseñanza sea bíblica, porque si la enseñanza en una iglesia es bíblica, llegamos a un Efesios 4, llegamos a un Primera de Pedro 4 también, donde la falta. Lo leímos. Es el texto que leí al principio, usted, hermana, lo debería de tener ahí. Entonces el Efesios 4 es el texto que nos está diciendo abiertamente sobre, y también pero ya vamos a leer, es el texto en el cual estamos nosotros viendo directamente la enseñanza bíblica sobre debemos de servir, porque si el Señor ha dado dones a los hombres y la madurez debe de ser buscada a través de que todos nos involucremos en ello. Sí, sigamos creciendo y en dependencia del Señor. Entonces, ¿cuál es el fin de los ministerios, de los dones que Dios ha impartido? Ahí lo tenemos en la palabra. Efesios 4:12. El fin es capacitar a los santos para el trabajo. Fíjense, los santos, ¿quiénes son los santos? Son nosotros, ¿verdad? No son los canonizados. Somos nosotros. A los santos. Es decir, aquí no hay uno, si nos llamamos cristianos, debemos ser capacitados. Y ahí lo que decía, lo que resaltaba Mateo, para la obra. Para la obra. ¿Y esto de qué? Del ministerio, porque no solo es echar riata, sino que es ministerio. Fíjate que ya que tocabas el tema de los neófitos, respecto a quienes le dice Pablo a Timoteo,
que no deben de ser neófitos. Que aspiran al obispado. Al obispado y hay otro ministerio. Para la diaconía. La diaconía. Fíjense qué importante, porque muchas veces venimos y solo vemos los pastores y estos son los que hay que calificar. Pero es interesante porque diaconía es básicamente el servicio de las mesas. Es decir, cuando nos involucramos al servicio cristiano, no me voy a meter aquí a hablar de diáconos porque no acabamos, pero hablando en términos generales de qué es la diaconía, es servir, es lo que estamos hablando ahorita. Es decir, el que sirve al Señor no puede ser, y ahí está bien lo que tú decías, mami, no puede ser un neófito. Y por eso es que la madurez es importante en lo que estábamos viendo en el texto de Efesios 4. El objetivo es el hombre maduro. También veíamos nosotros en Hebreos 5 de que Pablo, el autor de Hebreos, por así decirlo, se ríe, el autor de Hebreos viene y de alguna manera medio se queja y dice, yo les tuve que dar leche. Yo les debería estar dando carne, pero he tenido que irme a los principios elementales del oráculo. He tenido que irme al antiguo pacto para que ustedes entiendan estas verdades y no quieren salir de ahí. De hecho, toda la epístola de Hebreos es un constante mostrar que el nuevo pacto es superior al antiguo. Entonces, la madurez es importante. Pero algo que debemos de entender es que el Señor, a través de los dones, nos capacita. O sea que ahí entra lo que tú decías. No solamente se trata de venir y agarrar carne de cañón a todo el mundo, sino que el servicio inicia desde una perspectiva de un progreso, una capacitación. Les voy a poner un ejemplo. Un gravísimo error es, viene un hermano que lleva 3 veces de venir a la iglesia y ya lo vimos que tiene cierto conocimiento en la palabra y ha hecho un par de pláticas en las que se oye que expone bien algún concepto y viniésemos nosotros y decimos, no, entonces hoy pongámoslo a predicar. ¿Qué opinan ustedes de eso? Digamos de que todo lo que ha dicho es doctrinalmente correcto. No, pero es que no es por conocimiento que Dios le sube al púlpito. Es por carácter probado. Es por carácter probado. Conocimiento, como dice Pablo, se va a Dios. Satanás es el mejor teólogo también. Ahorita, si hoy en día, Grok, no le puedo hablar de una inteligencia artificial. Y yo le puedo decir a Grok, ayúdame a exponer Juan 3. Se ha hecho una exposición desde una perspectiva reformada y Grok no es por re bien, ¿me entiendes? Es una inteligencia artificial, ¿no? Bueno, qué cositas. Sí, son herramientas de inteligencia artificial, hermano. De hecho, no es ningún problema. O sea, usted la puede usar incluso para aprender de la palabra. Úselo, obviamente con cuidado y discerniendo. Pero no le va a hacer la tarea que solo el Espíritu puede hacer, pero lo puede usar. Lo que yo le quiero decir es, yo puedo poner una inteligencia artificial a predicar, hermano. Y una inteligencia artificial va a venir y va a hacer una exposición de la palabra mejor que la que hace un maestro de la iglesia, si quiere. Un video que anda en internet de John Pipe. Ajá. Que le pidió a una inteligencia artificial que le hiciera una oración puritana. Sí. La comienza a dictarse. Sí. Y le pregunta a la verdad, porque me dio risa su reacción. O sea, alguno dijo que sí o no sé. No, dice, no puede hacer. Sí. Son muchas palabras puestas juntas, pero ahí se va al punto de que tenemos que ser adoradores del espíritu y en verdad. Amén. Solo emitir palabras cualquiera. Amén. Entonces, eso es importante, pues, porque obviamente, y nos metimos a otro tema, pero es importante aclararlo. El hecho de que alguien viene a la iglesia, tiene unos dones, ya lo vemos. Vaya, por ejemplo, nos debe alegrar que viene alguien
Es evidente que va a poder ayudar en la enseñanza. Sí, pero nosotros como iglesia debemos de ser muy bíblicos en entender que este hermano debe de pasar un tiempo entre los hermanos ahí sentadito. ¿En qué puede servir ya? Ayúdenos, hermanos, aquí vamos a poner la silla. ¿Verdad? Ayúdenos, hermanos, a armar aquí el sonido. Ayúdenos, hermanos, a poner la cámara. Y saben, alguien que no tiene un carácter aprobado, ¿saben qué es lo que va a hacer cuando yo le diga, hermano, ayúdame a poner el cañón y cree que es el que debería predicar en vez del pastor Marcelo? ¿Saben qué es lo que va a pasar? Y vámonos mejor, ¿verdad? ¿Sabes qué? Hay un audio que dice, Ajá. y Dios me llama a ejercer los dones que Él me ha dado a la iglesia. No, yo no estoy para eso. Claro. Y miren, y no tenía nada que ver, pero lo vamos a decir. Y eso es lo que le pasa a un montón de bloggers, de podcasters que hoy se ha puesto bien de moda, que vienen y como tienen un gran conocimiento, para no someterse a ninguna estructura de iglesia que les pueda corregir sus pecados de carácter, vienen, suman sus plataformas. Lamentablemente mucha gente lo sigue, no les conoce el carácter, pero lo siguen porque dicen cosas verdaderas y después es para su propia destrucción, hermano, porque después estas personas vienen y normalmente el Señor tiene misericordia de algunos y estos vienen a la vida de iglesia y se someten a una iglesia, pero estas personas con esta altivez vienen y terminan siendo autodestruidas por estas prácticas. Entonces no es amar, venir y agarrar a alguien porque ya vimos nosotros que hay un talento, hay un don que el Señor ha dado. Bueno, sí está bien, qué bonito que hay un talento, un don. Siéntese, hermano, vamos a aprender de la palabra juntos, vamos a vivir juntos una vida cristiana y esperamos que el Señor forme su carácter ahí. Si el espíritu está obrando, esta persona va a ser humilde. No tal vez no de inmediato, tal vez va a ser un berrinche el primer día, pero después, aquel que perduró y luego el Señor le forma carácter, gloria a Dios. El Señor le está capacitando para la obra del ministerio. En sintonía de lo que estamos hablando ahorita, hay una manera en la cual nosotros podemos ser conocidos como hijos de Dios. Y quiero verdaderamente que podamos identificar o decirlo de una manera abierta antes de que entremos al siguiente texto que es hermoso y que nos confirma lo que acabamos de estar diciendo, que es 1 Corintios 12, del 13 al 17, pero ¿cómo nos dice el Señor que vamos a ser conocidos sus discípulos? Por el amor El amor que se aman los unos a los otros. Sí, y por sus frutos. ¿Verdad? Curiosamente, eso no está desconectado. Gálatas 5, el 19 están las obras de la carne, pero luego llegamos del 20 al 22. Hallamos el fruto del Espíritu. ¿Y con qué inicia el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas dice, no hay ley. Entonces, el fruto del Espíritu es manifiesto el creyente y el creyente va a fructificar a tiempo. Lo va a hacer siempre. Entonces, ya que estábamos hablando de poder conocer a aquellos que han nacido de nuevo, los que han nacido de Dios son los que muestran una vida del Señor. En términos de Juan, el que practica el pecado del diablo. Él es quien peca desde el principio. Pero aquellos que han nacido de Dios, hoy nos vamos a 1 Corintios 12, del 13 al 17, que es el texto que tenemos ahí al final, con eso vamos a terminar. Si hemos nacido de Dios, estas son realidades que debemos de tener nosotros en mente para comprender por qué el servicio de nadie es inútil. El servicio de nadie es insignificante, por lo que parezca que fuera. Pero todo creyente está haciendo un servicio para la edificación del cuerpo, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Todos.
Fíjense lo que dice 1 Corintios 12, del 13 al 17. Dice, pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados. Es un mismo espíritu y todos fuimos bautizados. ¿De qué manera? En un solo cuerpo. Y este cuerpo es de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Hemos sido bautizados, unidos a Él. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. Es decir, aquí no hay acepción de personas. Y dice, todos, otra vez, todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Del mismo espíritu. Es decir, no es un espíritu diferente el que se le dio a beber al apóstol Pablo. No es un espíritu diferente el que se le dio a beber a, por decir alguien contemporáneo, John MacArthur, ¿no? Es el mismo espíritu. El que es creyente ha participado de la misma dádiva de Dios en el espíritu. Dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Hermanos, y al final, Pablo cierra esa idea diciendo de que a los miembros que son más vergonzosos son a los que terminamos tratando con mayor cuidado. Lo cual significa, el cuerpo es uno. Hermanos, mira, aquí nadie podría decir, mira, sí, meteme un machucón en el dedo chiquito del pie, que como ese ahí abajo está en el... No, duele. Y duele corporativamente. Duele corporativamente. El cerebro, la cabeza responde, las terminales nerviosas y eso, a algunos capaz hasta la santidad se les va y se les da una palabrota, un pencazo en el dedo chiquito. Porque importa, porque es importante para todo el cuerpo. Entonces, cuando en el cuerpo, si somos verdaderamente el cuerpo de Cristo, ningún miembro es no importante. No hay un miembro que no sea importante, hermanos. Entonces, la inferencia lógica, porque muchas veces vemos este tema del cuerpo desde la perspectiva del amor hacia los miembros, y está bien, es una aplicación, pero dándole otra aplicación que es igualmente válida, aquel que cree que se puede extraer, que de hecho es el lenguaje de Pablo acá, que el pie diga, yo no soy, o la mano diga, yo no soy parte del cuerpo, no puede. Ninguno de nosotros puede excluirse, hermanos, del cuerpo al que pertenece y lo que debería de hacer si verdaderamente hemos participado, bebido del mismo espíritu. El llamado que tiene cada uno de nosotros por el poder de Dios es a estar involucrados en el cuerpo, a estar involucrados entonces en el servicio, pero estar involucrados de una manera en la cual entendemos de que no importa, por chiquito que parezca que es lo que estamos haciendo, mi involucramiento es importante. Y si yo termino desmarcándome de manera definitiva del servicio, la inferencia lógica desde la escritura es que tal vez yo no bebí del mismo espíritu. Exacto. Lo cual significa no soy un creyente. No soy parte del cuerpo. No soy parte del cuerpo. Con lo cual, entonces yo, con gran optimismo, así como el autor de Hebreos, ahí en el capítulo 6, vea, pero ninguno de ustedes es así. Ninguno de nosotros es así. ¿Sí? Correcto. Correcto. Y nos va a mostrar que Exacto. Exacto. Exacto.
Y yo les digo, hermanos, el darle importancia a tiempos como este es parte de este caminar. Claro. El hecho de venir y ver que el tema se trata de servir en unidad y decir esto me interesa es parte de él. Y no significa que el hermano no se interesó, que no vino hoy, no se interesó, sea el tema. No, no es eso. El tema es, debemos de empezar nosotros primero, si el Espíritu ya nos puso ese interés, a ejercerlo. Y luego nosotros, hermanos, aquí lo que estamos el jueves, debemos de ejercer como discipuladores de otros hermanos. Debemos nosotros, que estamos teniendo esta formación de la vida de la iglesia, esto debe de hacerse rema en nuestras vidas y debe de convertirse en algo que nosotros llevamos a los demás hermanos de la iglesia que no están pudiendo venir el jueves o que tal vez no les interesa venir el jueves. No voy a predecir los intereses de nadie, pero si es que no les interesa, pues el Señor le puso a usted y a mí el estar hoy aquí para que seamos nosotros aquellos que llevan y para que nosotros podamos ir tomando esto que el Señor nos ha dado y llevarlo al resto de la iglesia. Y así todos crecemos a la estatura de Cristo. Entonces, hermanos, la unidad en el servicio no es opcional. Y aquí nos hemos quedado a la mitad, va a haber una parte 2. Pero no es opcional. La unidad en el servicio es vital, está en el centro. No hay islitas de servicio. No hay competencias de ministerio, ¿verdad? No es cafetería, le ganó hoy a limpieza. No, hermano. Somos un mismo cuerpo. Hemos bebido de un mismo espíritu. Tenemos un mismo redentor, una misma fe, un mismo bautismo. Así que, gloria a Dios por eso. Y pongamos las manos a la obra porque el Señor es quien nos da el poder. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.